Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de almas en pena que van arrastrando cadenas que condena los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre The Exorcist de William Friedkin. Bienvenidos, estamos aquí reunidos para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar de un clásico del cine de terror a nivel mundial. Y con esto damos por iniciado el ciclo anual de cine de terror, por supuesto llevado a cabo en el mes de octubre, llamado Helltober. Y este año el título oficial de nuestro ciclo es Helltober Resurrection. Así que bienvenidos al primer capítulo de Helltober Resurrection. Y vamos a hablar de esta película clásica que es infaltable en cualquier acervo cinematográfico del cine de terror. Esta película fue estrenada en el año de 1973 y está basada en una novela publicada en el año de 1971. Entonces estamos hablando de uno de esos fenómenos de una novela que tiene tanto éxito, que pega tan duro, que es un fenómeno de masas tan fuerte en los Estados Unidos de América que inmediatamente los estudios hollywoodenses comienzan a ofrecer, a hacer ofertas por los derechos de explotación en el medio cinematográfico. Entonces, la película se estrenó 2 años después, ya en 1973 ya había película de El Exorcista. El estudio en cuestión, el estudio que decidió financiar la película fue Warner Brothers, y William Peter Blatty, el autor de la novela, entró como coproductor en la película. Y él escogió, se dice que él escogió al director, a William Friedkin, que en paz descanse y que murió recientemente. Y que además era en ese momento, era un director, eh, pues no voy a decir de moda, porque solo tenía una película que fue un hitazo, pero era un director que acababa de destacar de una manera impresionante con su thriller The French Connection, que es una película de acción, de espionaje. Es un poco noir, un poco homenaje como al cine noir, que es una película clásica hoy en día del género thriller, eh, y del cine de acción, del cine de espionaje. Entonces, escogieron a este director que acababa de hacer ese hitazo que fue The French Connection, y no decepcionó. Digamos que William Friedkin hizo un producto muy sólido, hizo una película realmente redondita, excelentemente bien armada. La película trata sobre bueno, básicamente el antagonista de la película es un demonio llamado Pazuzu. Este demonio alguna vez fue confrontado por el sacerdote Damian Carras, interpretado por el actorazo que en ese entonces ya era un super mega
actor de primer nivel a nivel mundial, Max von Sydow, conocido principalmente en los años 60 por los peliculones que filmó de la mano de, o más bien bajo la dirección de Ingmar Bergman, pero pues de ahí saltó a la fama internacional, haciendo un gran trabajo en El Exorcista. Y en la primera escena de la película lo vemos a él en el desierto, lo vemos pues, haciéndola prácticamente como de arqueólogo. Eh, Después la película nos va presentando otros personajes, como es el otro sacerdote de la película, que es el padre Carras, que es un hombre atormentado. Es un hombre que no sabe si está perdiendo la fe. Puede resultar un cliché en nuestros días, pero en ese tiempo era algo novedoso. Es decir, era un rasgo de personaje de un sacerdote, un rasgo interesante que hoy en día pues ya es un clichesazo, ¿no? Que incluso hasta lo utiliza Tarantino en su guión del crepúsculo al amanecer, en el personaje de Harvey Keitel, que es un pastor protestante, pero que está perdiendo la fe. Es decir, ya eso se volvió un cliché, la historia del sacerdote o pastor que está perdiendo la fe y que la recupera. Pero en este caso del exorcista, el personaje del padre Carras era muy interesante en 1973, era algo nuevo. Ver a un sacerdote que está atormentado y con una madre enferma, no sabe si él deja de ser sacerdote, qué va a ser de su vida. Y por supuesto nos presentan a los personajes protagónicos, que son la niña que es poseída por el demonio Pazuzu, Regan McNeil, que es interpretada de manera fantástica por Linda Blair cuando era muy jovencita, y su madre, que es una actriz famosa de Hollywood. Eh, en una escena al mero comienzo de la película vemos una escena pues muy emotiva entre ellas dos, entre Regan y su madre en el sótano. Vemos que se quieren, se llevan bien, es una relación sana, y Regan le muestra una ouija con la que ha estado jugando. Y ahí es se introduce el elemento sobrenatural. Y a partir de ahí la película empieza de manera pausada, de manera así como era en los años 70. Poco a poco nos va pues mostrando los rasgos, o más bien los indicios de posesión diabólica en Regan. Y por supuesto que esto lleva a los personajes, o más bien lleva a su mamá, pues a recurrir a la medicina, es decir, le hacen exámenes médicos, se plantea, por supuesto, la posibilidad de un problema psiquiátrico, se llevan a cabo pruebas, pero la niña exhibe cada vez más y cada vez más pues comportamientos, y se empiezan a dar los sucesos paranormales dentro de la casa que demuestran que la niña pues está poseída por un demonio. Entonces el padre Carras finalmente es convencido, porque él incluso le dice a la mamá de Regan: yo nunca he visto un exorcismo, no conozco a un exorcista, o sea, eso ya pasó casi casi de moda, ¿no? Pero ella lo convence de ir a ver a su hija, y el padre Carras se convence de que hay un demonio adentro de Regan. Y entonces, para no hacerles el cuento largo, es interesantísimo pues como este esbozo de viaje del héroe del padre Carras, que llama al padre Lancaster Merrin, el personaje interpretado por Max von Sydow, y juntos
pues llevan a cabo este exorcismo que llega en el tercer acto, ¿no? De la película, que es cuando esta toma icónica, verdaderamente icónica, esta toma de la fachada de la casa de noche, con el padre Carras y llevando su maletina en la mano y un faro de la calle de luz iluminando una zona del encuadre y otras zonas del encuadre encubiertas en las sombras, pero el padre Cara siendo iluminado por este faro, pues es icónica, es tan icónica que es la portada de la película. Y de ahí se desata el infierno, ¿no? Se desata el caos, se desata. Es un verdadero espectáculo la película, es un verdadero asalto a los sentidos, lleno de groserías, lleno de imágenes impactantes, para la época, efectos especiales muy buenos. Eh, es verdaderamente una experiencia cinematográfica. Es decir, diría Tarantino, es una noche en el cine. O sea, hoy que hiciste esta noche, fuimos al cine. Es un evento en el cine. Y eh, también, como dirían, el cliché de la crítica cinematográfica es ¿cómo se dice esto? No es rueda de la fortuna, sino una montaña rusa. Es una montaña rusa de emociones, de sustos, de imágenes fuertes, hasta que el final es bastante emotivo. La verdad, es un clímax impactante y un final bastante emotivo. Pero bueno, eh, pa, eh, vamos a cederle la palabra a mi compañero y amigo y hermano Paquito Rodríguez para que nos diga, que nos cuente sobre su experiencia con El Exorcista. ¿Tú cómo viviste esta película, Paquito? Hola Fernando, te saludo y doy la bienvenida también al público de Helltober. Me da mucho gusto que hayamos llegado a nuestra tercera edición de Helltober. Los efectos especiales, si se llegan a oír, son los de Mario, que quiere participar haciendo gruñidos bestiales de ultratumba. Creo que el filtro de Zoom va a ayudarnos mucho, pero si no, ahí está el invitado. Yo creo que sería importante empezar por explicar por qué la experiencia de Fernando y la mía con El Exorcista de William Friedkin es diferente. La primera vez que la vi fue naturalmente en una videocasetera beta con mis papás, porque yo nací en 1978, 5 años después de esta película se estrenara. Estoy seguro de que la vi a regañadientes de mi madre porque ella nunca le gustó que yo viera este tipo de películas, pero igual la vi. La experiencia fue aterradora. Yo creo que hasta hoy no me he asustado, no me han asustado tanto otra película así, en este nivel. Pero mi perfil de espectador es muy diferente al de Fer. Yo tuve por parte de mi mamá una crianza muy tradicional católica. Para mí, en ese momento en que vi la película, era algo totalmente posible y real. Llámenme crédulo y no van a equivocarse. Así eran las cosas, ¿no? Y yo me tragué la historia completita, incluso antes de saber que está inspirada en una historia real de posesión, o mejor dicho, de casos que se presumían de serlo. Creo yo, personalmente, obviamente, si es mi opinión, soy yo, que la película consigue mover la credulidad en la gente porque el director llevó una producción meticulosa, atenta al detalle. El diseño de producción es impecable, realista, casi documentalista. Hay momentos en los que parece eso. La infame escena de la angiografía por realista fue descalificada por algunos críticos que la consideraron innecesaria, pero verdad que es inquietante. Friedkin llegó a afirmar
a saber si es verdad, pero él lo decía, que había sido incluso utilizada para entrenar radiólogos. Yo guardo con especial cariño aquellas secuencias que ocurren en un sitio arqueológico en Irak, porque a más que me recordaban a Indiana Jones, y sí, sí, y yo creo que, bueno, Indiana Jones es posterior, pero pues yo ya había visto Indiana Jones cuando vi El Exorcista. Reforzaban también la credibilidad de la historia, porque además la estatuilla de Pazuzu, que es el demonio que posee a Reagan, aunque en esta película no lo mencionan por nombre, hasta la segunda lo dicen, pero esa estatuilla es real, o al menos está inspirada en estatuillas reales, que además corresponden a la deidad mesopotámica del mismo nombre y que la encontramos en París en el Museo del Louvre. Por cierto que me puse a ojear un poco sobre Pazuzu y resulta que es un demonio protector, no es malo, es un demonio que protege a las familias. Era el rey de los demonios del viento, pero no es un demonio maligno, es un demonio que protege a las familias y a los niños. Pero bueno, pues nomás tomaron el nombre porque sonaba exótico y porque la estatuilla de Pazuzu que está en el Louvre, pues se ve acá, machi. Se ve padre. Pero como insisto, independientemente de la intención del escritor en la novela, William Friedkin tuvo cierto rigor que le da credibilidad a la película porque justamente, pues toma objetos reales, ¿no? También me movió mucho la tripa los debates entre ciencia y fe. Finalmente, el tema principal de la película es la batalla entre el bien y el mal, ¿no? Pero también este forcejeo constante entre datos duros, ciencia y conocimiento contra pensamiento mitológico, fe y voluntad. Me parece que la resolución de la película se recarga más del lado de la fe, pero en realidad nunca llega a una respuesta muy clara y cerrada. Mayormente si consideramos que la posesión se vuelve evidente a través de la experiencia directa, porque el director nos muestra a la víctima girando la cabeza a 360 grados, algo que es biológicamente imposible. Arroja objetos pesados con la voluntad, manipula los sentidos, ofusca los sentidos, entonces, para que creamos en la posesión, vemos cosas imposibles, ¿no? Si bien la explicación dista mucho de ser científica, los implicados tienen que procesar lo que están viviendo a partir de la evidencia empírica. Aún más, la iglesia no interviene sino hasta que la ciencia de ese momento se declara incapaz de resolver el asunto. Entonces, sí, la película nunca intenta explicar con datos científicos la posesión. Al principio intenta hacer eso y dice, es algo psicológico, es algo psiquiátrico, pero cuando eso no puede explicar el que la niña gire su cabeza a 360 grados o que vomite cantidades imposibles de sopa de chícharos o vaya, varias cosas que ya escapan a la explicación científica, entonces ya es cuando entra lo mitológico, cuando entra la fe. Y es un poquito lo que, claro, la película no es un ensayo filosófico. Solo digo que es algo que a mí me movió la tripa porque como yo tuve una educación muy tradicional en mi infancia, pues a mí sí me movía ese sentimiento, ¿no? Yo sí creía en fantasmas, yo sí creía en monstruos cuando era niño, sí le tenía miedo a la oscuridad. Era más crédulo, pues. También hay que reconocer que el reparto es de oro y cada actor y actriz que eligió Friedkin representaron también el papel que se volvieron arquetipos del género. Max von Sydow, que cuenta con una filmografía sólida y relevantísima, es más recordado por este papel que por cualquier otro en su carrera.
Quizá rivaliza incluso con sus trabajos para Bergman en popularidad. Eso no quiere decir que este fuera su mejor papel, pero es el papel más famoso de Von Sydow. Ellen Burstyn lo hizo también, que justo ahora en 2023 regresó al papel para The Exorcist Believer. Tampoco es su mejor papel, pero es el papel por el que la van a recordar. Algo parecido a lo que le pasó a Boris Karloff con Frankenstein. Frankenstein no fue ni su primer ni su mejor papel nunca, pero es el papel por el que va a ser recordado. Jason Miller, el actor que interpreta al padre Carras, él era más conocido por su trabajo en el teatro y ya se volvió también referencia icónica, cuya interpretación ha sido homenajeada y parodiada en múltiples ocasiones. Se volvió como el arquetipo del padrecito que duda de su fe y se enfrenta al mal y logra recuperar su fe. Ya ni hablemos de Linda Blair, cuya vida no volvería a ser la misma después de esta película. Y aquí te voy a contar una anécdota personal. Yo siempre sentí curiosidad por unos libros que nunca leí, pero que yo veía seguido en las librerías y tenían la foto de Linda Blair en la portada. Y yo decía, ¿y esto qué será? Porque sí reconocía a la niña del exorcista, pero yo nunca vi otra película de Linda Blair en mi juventud. Es más, todavía creo que solo he visto las del exorcista y las parodias que hicieron. Ah, y también algún episodio, creo que en Married with Children, en Casado con Hijos sale, pero así, o sea, nunca nada serio. Y hasta investigando descubrí que esta novelita que se llama Nacida Inocente la escribió un Gerald DiPego y un Bernard Harwood en 1974 y ese mismo año la hicieron película, creo que es película para la televisión, dirigida por Donald Ree y en fin, es una película que se fue escandalosa porque tenía muchas escenas de sexo subidas de tono y pues se filmó un año después del Exorcista. Entonces, pues vaya, es el otro papel que quizá fue popular de Linda Blair, pero haber sido la niña del exorcista fue algo que la marcó de por vida. Incluso extremistas religiosos la amenazaron de muerte y los primeros 6 meses después de estrenada la película, el estudio le pagó guardaespaldas para que la protegieran porque recibió amenazas. Ella después hizo El Exorcista 2, aunque no es la actriz principal, pero aparece ahí. Se llama Exorcist to the Heretic de Jason Burman y Rospo Pallenberg, una película de 1977. Comentándola con Fernando antes de grabar el programa, coincidimos en que es una película malona y yo el valor que le doy es netamente nostálgico. Es una película más bien débil. Ay, también recuerdo mucho la parodia de 1990 y tantos. Ese dato sí no lo apunté. Se llama Repossessed. En español le pusieron el sexorcista. No, esa es una comedia, esa es una mexicana. No me acuerdo cómo le pusieron en español, pero Repossessed. Ah, ¿y dónde está el exorcista? En esa serie de películas que se llamaban ¿Y dónde está? Con el famosísimo e icónico, genial y único Leslie Nielsen. Y bueno, pues es cierto que esta por mucho no es la mejor película de Friedkin, pero no por eso deja de ser una película que rompe esquemas y que inauguró un género cinematográfico muy popular, una franquicia que con sus altibajos sigue teniendo su público cautivo. Eh, pues esta es mi opinión, Fernando. No sé qué piensas tú. ¿Estoy poseído por el diablo? ¿O qué? Muchas gracias, Paquito. Yo en lo personal no creo que estés poseído por una entidad oscura.
pero más que nada deseo que no lo estés. Pero debo decir que coincido completamente con tu opinión sobre El Exorcista 2. Como bien mencionaste, lo estuvimos platicando antes de hace unos días, como preparación para este capítulo, que es una película que ya la recuerda uno más bien por la nostalgia de ser la secuela del Exorcista. Y sale Linda Blair, entonces pues ese tiene un valor curricular, como lo bien, como para utilizar el término de nuestro amigo Víctor Manuel Domínguez. Eh, pero a mí me gustaría hablar sobre las otras películas de la saga. Además, también quiero comentar la película de Repossessed, llamada en México y ¿Dónde está el exorcista? Con Leslie Nielsen, porque me parece una película fallida, una comedia realmente con muy poca gracia, pero sale Leslie Nielsen y cómo no valorar una parodia con Leslie Nielsen, o sea, su sola presencia a mí en lo personal me trae una sonrisa en mi rostro, pero sí pienso que es mala, pero pues existe y ese es para mí, celebro que exista esa película. Después vino la tercera película en la saga del Exorcista, que se estrenó hasta 1990. La secuela se hizo muy pronto, se hizo en el 1977. Entonces estamos hablando, digo, sí pasaron 4 años del estreno de la primera en el 73 para que saliera la segunda en el 77. En esa época, 4 años, pues sí era bastante para una segunda parte, pero la tercera película llegó hasta 1990 y a mí me gusta mucho, debo decir que eh, me parece una película muy inteligentemente planteada, inteligentemente escrita, inteligentemente dirigida y me parece una super mega sorpresa muy, muy chida porque la, la escribe William Peter Blatty, el novelista de la obra El Exorcista, el escritor de la novela. Él escribe no solo la historia de la película, sino que escribe el guión de la película y dirige la película. Y para mí es una súper mega sorpresa porque me parece una película muy bien dirigida, una película que te va llevando a lo largo de su trama, tiene una trama policíaca. Sale Brad Dourif, este actorazo de culto que hace la voz de Chucky, el muñeco diabólico, pero que ha salido de villano en incontables películas, y sale Brad Dourif como este asesino. Es asesino serial. Es una película pues de ese género del asesino serial y es una de tantas películas inspiradas por el asesino Géminis, ese asesino que inspiró la película de Harry el Sucio, ese asesino que después, cuya historia fue después contada por David Fincher en la película Zodiac, porque, eh, perdón, el asesino de la vida real es el asesino del Zodíaco que inspiró Harry el Sucio, que después fue contada por David Fincher en la película Zodiac, perdón, y el asesino Géminis es el personaje ficticio creado por William Peter Blatty para la película El Exorcista 3. Entonces sí, es un fusil, ¿no? Es una más de esas películas que se inspiran en el asesino del Zodiaco, pero está combinada con las posesiones diabólicas y pues, con los tropos o con las tradiciones, o si les queríamos llamar los clichés, de las películas de exorcismos, de posesiones diabólicas. Entonces, me parece que yo les recomiendo mucho El Exorcista 3 porque es un thriller policíaco
que al mismo tiempo es una película de terror sobrenatural, demoníaca, que me parece muy sólida, me parece francamente espeluznante. Después vinieron las precuelas y esta también es una historia interesante porque escribieron la precuela, le dieron luz verde, no tenían director y de repente, no sé cómo, pero se la ofrecieron para dirigirla al gran Paul Schrader, este guionista que es principalmente conocido por haber escrito películas maravillosas de Martin Scorsese, como lo son Taxi Driver, como lo son Raging Bull, Toro Salvaje, o como lo es La Última Tentación de Cristo, pero que también es director, también es un buen director de cine. Y Paul Schrader alguna vez declaró que aceptó hacer la precuela del Exorcista porque era una película que ya tenía luz verde, ya tenía financiamiento. Y dijo, mis películas son tan independientes y cuesta tanto trabajo conseguir el dinero que una película de estudio ya con el presupuesto aprobado, lista para filmarse, me resultó atractiva. Claro que no hubiera dirigido cualquier cosa. Este es un guión que está bastante interesante. O sea, me parece que esta es una precuela que es una exploración de un personaje. Es como le llaman un drama de personaje. Y es básicamente es la historia de Lancaster Merrin, el personaje de Max von Sydow en El Exorcista, cuando era joven, en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. Y es una película que también yo recomiendo porque la puedo recomendar porque la película estuvo cerca de no ver la luz, porque el estudio decidió que la película no era lo suficientemente comercial. El estudio decidió que era como demasiado artística o demasiado estudio de personaje, demasiado drama y muy pocos sustos. Entonces, reescribieron el guión con el mismo personaje, el padre Merrin, con el mismo actor, este actorazo Stellan Skarsgård, que es el mismo actor que hizo la película con Paul Schrader, con Vittorio Storaro en la fotografía, eh, ni más ni menos que el fotógrafo de Apocalipsis ahora, eh, Vittorio Storaro. Y la volvieron a filmar, pero ya es una película llena de sustos y sangre y gore, y es una película supuestamente comercial, pero está chafa. O sea, para mi gusto, sinceramente, creo yo que la película se estrenó y fracasó en taquilla. Se llama Exorcist The Beginning, dirigida por Renny Harling, un director finlandés bastante cumplidor en cuanto al cine palomero, pero que en esta película de Exorcist The Beginning, nomás no. Entonces, pues el estudio decidió, después de un par de años, estrenar en video la película que filmó originalmente Paul Schrader y le pusieron Dominion, prequel to The Exorcist. Y es casi la misma historia, solo que una está bien escrita, la de Paul Schrader, tiene un buen drama de personaje, y la otra son puros sustos, pero hoy en día las dos existen, las dos fueron estrenadas, y yo les recomiendo esta de Dominion, prequel to The Exorcist, dirigida por Paul Schrader. Y después vinieron otras secuelas que la mera verdad yo no las vi, que una se llama The Exorcist Believer, otra se llama The Exorcist Deceiver, que todavía no se estrena, está en producción, y después va a venir una tercera,
yo de esta trilogía dirigida por David Gordon Green, un director que está de moda, pero de esta trilogía yo sinceramente no sé nada, no las he visto, yo creo que sí las voy a ver por lealtad a la franquicia, porque yo le tengo una lealtad churrera a la franquicia del Exorcista. Porque las secuelas, aunque han estado churreras, me parece que hay un par de ellas que están buenas y hasta las que no están buenas, pues yo las veo por puro morbo y lealtad a la franquicia. Pero también yo quisiera platicar sobre la nueva película, la que se acaba de estrenar en los cines. Eh, Perdón, perdón, esa es Believer. Perdón, me acabo de enterar de que esa película de la que les acabo de hablar y que les acabo de decir que no sé nada de ella es la que acabo de ver ayer en el cine, The Exorcist Believer. Y está mala, muy mala. Se las anti-recomiendo, pero insisto, yo la veo por una lealtad churrera a la franquicia. Con esto le devuelvo el micrófono a Paquito para sus comentarios finales. Hola, Fer. No, pues mis comentarios finales no serán tan nutridos como los tuyos porque tengo que tener la claridad de decir que yo solamente vi las primeras tres del Exorcista. Eso es todo lo que yo he visto. Las nuevas apenas me las recomendaste tú, sobre todo esta de Schrader. Y yo nunca tuve interés en verlas, aunque yo sí vi en el cine la 3. Yo la fui a ver, me acuerdo que fue en Jalapa, en los multicinemas gemelos. Estoy casi seguro que fue en la sala 3. Y la recuerdo muy bien porque vi a Brad Dourif y lo reconocí como el actor que hacía Chucky el muñeco diabólico. Entonces, yo no sé si fue que la vi después o a lo mejor estoy teniendo un efecto Mandela, ¿eh? Porque eso también puede pasar. Y a mí me acuerdo que la 3 me gustó en general en ese momento. No recuerdo cuántos años tendría, pero estaba yo o preadolescente o adolescente en sus primeros años, ¿no? Y recuerdo mucho que me impresionaban estas secuencias en las que el padre en prisión se transformaba y era atraído por los poderes infernales, pero es verdad, me parece que combinó muy bien con el género policíaco, fue más un thriller policíaco que una película sobrenatural, o mejor dicho, es un thriller policíaco que se apoya en lo sobrenatural y que la hace diferente a las otras de la saga, porque la 2 es una película que trata de repetir el esquema de un niño poseído por el diablo y tratan de meterlo otra vez la ciencia y ponen un laboratorio ahí extraño. Recuerdo que uno de los personajes es interpretado por James Earl Jones, que para mí no era nadie hasta que supe que él era la voz de Darth Vader. Y ahí también recuerdo mucho de la 2. Algo que sí siento que está bien logrado es que ahora sí llaman a Pazuzu por su nombre y pues retoman el mito original de Pazuzu, que es el demonio el demonio señor de los demonios del viento, y es una plaga de langostas que va volando. Y recuerdo que se escucha un ruido así como la, ta, 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 así muy africano, muy ritual, muy tribal, quise decir, perdón. Y eso recuerdo que me gustaba mucho, pero pues la factura de la película no es muy buena. Honestamente no lo es. Puede ser hasta aburrida la película y por eso decía yo que lo que la sostiene es la nostalgia. La nostalgia se puede ver, se puede disfrutar así, recordándola como la película del Exorcista 2. Para mí tiene también un significado especial porque mi papá la logró conseguir pirata en beta. Era una época en la que mi papá trabajaba en la Ciudad de México
Y cada semana, cada sábado y domingo nos iba a ver y jugaba y pasaba mucho tiempo con nosotros. Y una de las cosas que tenía para convivir con nosotros es que él se iba a Tepito a comprar películas. A él le quedaba ahí de paso y compraba kilos de cassettes, kilos y kilos. Llegaba siempre con bolsas llenas de cassettes. Llegaba siempre con estas bolsas llenas de películas piratas. Muchas de ellas tenían una cajita que decía Alfa Video y tenían una foto de la portada pegada en la cajita. Esta no, esta venía directamente en un cassette virgen bueno, ya no. Fue grabada en un cassette normal y de marca X, y en vez de tener cajita tenía una etiqueta escrita máquina mecánica, y un amigo mío de la secundaria me la pidió prestada y nunca me la devolvió. Así que Nacho, si me estás escuchando, te quedaste con mi copia del Exorcista 2, pues, y no pudimos recuperarla. Creo que ya lo dije en la primera vez, en la primera visita, en la primera participación, no pudimos recuperarla sino hasta que estaba en DVD, muy como 20 años después o 30 años después. Pero la verdad es que no es muy buena, no es una película así que digas, ay, pues, que la colección. Y las otras películas no las quise ver, incluyendo la más reciente, porque pues nunca me pareció que la historia de Reagan diera para mucho más. Me parecía que ese mito estaba agotado, que había logrado pues estar ahí, y quizá hicieran otras películas similares, pero me parece que a mí parecer, el mito del exorcismo ahí queda. Hay muchas películas posteriores sobre posesiones infernales y exorcismos. Hasta una se llama El exorcismo de Emily Rose y otras, ¿no? El tema fascina a la gente y seguirá fascinando a la gente. A los que somos veracruzanos, todos vamos a tener la referencia de los exorcismos de Puente Jula. La figura del exorcista en Jalapa, todavía hace unos 15 o 20 años, era una figura social. La gente sabía quién era el exorcista en la ciudad y lo recuerdan todavía con mucho cariño. Entonces es algo que resuena mucho en la población en la que yo me crecí. Pero pues ya no puedo decir más, ya no voy a andarme por las ramas. Quiero aprovechar mi segunda participación para mandarle un saludo a los sospechosos comunes. Le quiero saludar también a Víctor Domínguez, que le gustó mucho nuestra saga de 007 y está impaciente por lo que sigue. Ha habido atrasos que son completamente culpa mía. De repente me agobia el trabajo y tengo el video grabado, pero se me olvida subirlo, o a veces no termino de editarlo y tengo que hacerlo tarde. Me pasó con el de Barbie, que se estrenó con una semana de atraso, y me pasó con otros videos. Espero sepan disculpar. Y Víctor me dijo, ¿para cuándo el próximo del 007? Y pues la saga del 007 tendrá que congelarse un momento, hasta que terminemos nuestro Helltober, que por lo mismo empieza una semana tarde, pero nos comemos una semana de noviembre, ¿qué? ¿Por qué no? Y le regreso, ay, no es cierto, perdón, le quiero también dedicar este episodio, como siempre, al escandaloso de Mario, que espero no se escuche en el fondo y que el filtro de ruido del Zoom me ayude, pero si lo escuchan, ahí está muy inquieto, ya es un bebé muy grande. Y también a Carolina, nuestra productora ejecutiva, que está batallando con el bebé en este momento y que está haciendo que este programa sea posible. Y gracias a Fernando porque me da su tiempo, porque me brinda su amistad y porque gracias a él es que tenemos este programa que ya tiene más de 100 episodios. Eso es todo, Fernando, te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Paquito. Yo quiero cerrar el capítulo eh, con dos datos. Uno, que este director que mencioné de la película nueva de The Exorcist Believer, que dije que está de moda,
Quiero puntualizar que la razón por la que está de moda es porque dirigió una trilogía de Halloween, una trilogía de secuelas de la película original de Halloween de 1978, que es una trilogía que borra todas las demás secuelas, borra los reboots, el reboot con su secuela que hubo dirigido por Rob Zombie, y son 3 películas de Halloween que hacen que son secuelas directas de la película del 78. A mí me parecen muy malas, pero tuvieron muchísimo éxito en taquilla y entonces lo contrataron ahora para hacer una trilogía supuestamente de secuelas del Exorcista, que sinceramente la que yo vi ayer no tiene nada de secuelas, solo meten a la mamá de Reagan por ahí en un par de escenas y ya con eso ya cumplen con ser parte de la franquicia. Eso me parece lamentable. Y también el otro dato que quisiera el último dato que quisiera yo compartir es la recaudación en taquilla que tuvo la razón por la que tenemos hoy una franquicia del Exorcista. La película costó $12 millones en 1973 y tuvo una recaudación de $441 millones en taquilla en el año 1973. Es impresionante realmente. Y como dice Paquito, el hecho de que haya hoy un boom de películas de exorcismos e incluso una llamada El exorcismo de Emily Rose, que a mí me gusta, que me parece inteligente, un giro inteligente al género, e incluso que tengamos aquí en Jalapa la memoria de un beato, ya es un beato, el exorcista Martín del Campo, que vivió aquí en nuestra ciudad y que fue exorcista, pues sí, creo que es prueba, ¿no? De que es el exorcismo y el exorcista es un personaje importante en la cultura popular. Entonces, yo con eso me despido. Muchas gracias a todos. Gracias a Paquito también por dedicarle este tiempo al podcast. Gracias a nuestra productora ejecutiva, Carolina González, y por supuesto a su hijo, Mario Humberto. Yo soy Fernando Sefink, me despido y nos vemos a la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Sefink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!